comenzamos con la lectura del epígrafe 1.4. O sea, con este epígrafe terminaremos, que vamos a dividir en varias partes para yo facilitar la lectura y darle mis recreos. Como los niños chiquitos en la primaria, que la mejor palabra es recreo, porque uno por lo menos se divierte. Entonces, pues estamos en esta parte que es la parte, vamos a decir, menos que es la parte conceptual del modelo. Porque no vamos a decir teórica, aunque parte pudiese considerarse teoría, es la parte conceptual del modelo, y es lo que le da, es la aproximación a la economía, el modo en que hay que aproximarse a la economía, en que hay que buscar las vías, es cómo se va a enfocar, cómo se va a abrir la amplitud de enfoque, cómo se va a buscar hacia dónde, cómo, qué es importante en realidad para rescatar la economía. Hemos estado, o sea, ¿y qué queremos? ¿Qué modelo queremos y por qué lo queremos? Esta es la explicación, esta larga explicación del capítulo 1, porque esto es un trabajo científico y esto no tiene que ver nada con los lineamientos en el sentido de dar directivas, sino de explicar hasta mi pensamiento económico y cómo yo veo la solución para la economía cubana. O sea, en el momento actual, la solución dentro de 10 años puede ser otra completamente. La solución en el 59 era otra y hubo su modelo adecuado a ese momento y a los intereses de las fuerzas en el poder. Por eso es que se fue a la opción socialista. Ahora bien, no tiene que ver que la opción sea socialista para tener una economía eficiente, para tener una economía que funcione, una economía que el capital juegue el papel que le corresponde, que juegue el mercado el papel que le corresponde, aunque sabemos que a los ideólogos nuestros no les gustan estas palabras, pero le mandamos a leer El Capital de Marx, así, 3 tomos, 3 grandes tomos, le mandamos a leer El Capital. Después que lean El Capital, entonces nuestros ideólogos, así, como se los leyó mi papá, yo no me lo he leído completo, así, me leí, pero como se los leyó mi papá, cuando Cuba declaró la vía socialista, que se montaba sobre la vía socialista, mi papá se compró El Capital y se leyó los 3 tomos. Por cierto, mi papá estuvo en la reunión en el Teatro Blanquita, que no sé si ya se llamaba Carlos Marx, donde se fundó el Partido Comunista de Cuba en octubre de 1965. Esto lo recuerdo de memoria, así que la fecha puede un poquito variar, pero es de memoria porque yo recuerdo cuando mi papá fue. Mi papá fue de ese grupo. Hoy están reunidos los delegados que realmente con una composición muy heterogénea, bastante diferente a las composiciones anteriores de los congresos, según lo que yo vi así por encima en una vista rápida del noticiario. Hoy es domingo, no puedo dejar de tomar un vino, aunque yo lo tomo por salud todos los días. Pues bien, que decía que como la asamblea y eso ha cambiado la composición, me parece que hay que forzar la mano en el gobierno, en los delegados, hacia la intelectualidad. Me parece que sería erróneo que las cuestiones fundamentales de un país la discutan las masas. Eso es un error, con independencia del populismo, con independencia de la politiquería. Entonces vamos a decirle, yo señores, hablo las cosas con las pienso, para no complicarme mucho. Pero yo pienso que tiene que elevarse el número de intelectuales, de profesionales de alto
salir de los barrios, como si hay una cámara como si se hacen dos cámaras, pero tiene que elevar el nivel, porque no puede ser que llegue Osvaldo con esto y presente eso, y Osvaldo con su comisioncita son los que esto, porque eso lo tienen que discutir profesionales, personas que se dediquen a eso, y muchas personas en las diferentes ramas de la economía, personas destacadas, no solo por los puestos, sino los que saben. A mí los puestos y los cargos a mí no me interesan. Yo busco quiénes saben. ¿Quién sabe de esto? A mí me importa poco si es del partido, si no es del partido. A mí me interesa quién sabe hacer esto. Yo llego y me digo, tráeme tu currículum. Yo lo primero que haría es decir, bueno, en esta rama vamos a ver, preséntenme currículum. Y ahí mirar, es decir, entonces me reúno a una selección y me reúno con los mejores currículums. Señores, queremos que se sienten y piensen a Cuba. Como yo le he pedido a Berta Aguado, siéntese y piense un modelo que pueda resolver el problema ganadero de Cuba. O sea, que pueda hacer desarrollar, avanzar la ganadería en Cuba para que la ganadería de la leche, el queso, los yogur, la mantequilla y todo, que se necesita en Cuba, la carne, señores, la santa carne, que es tan importante para abrir la inteligencia, ¿no? Para no presentar rostro de subdesarrollo, que el rostro también se deforma, señores, se deforma con la incultura, se deforma con la mala alimentación, se deforma con la mala vida. Bien, si ustedes no piensen que yo exagero, si se fijan en los países subdesarrollados, da lo mismo que sea de Asia, que sea de América, cuando uno les mira el rostro, uno puede ubicarlo hasta en las clases sociales. Bien, pues el epígrafe 1.4. Hacia una sociedad de bienestar racional, sustentable y sostenible. Se acostumbra a identificar e incluso definir la sociedad de bienestar con la conjunción de democracia, abundancia con protección social y capitalismo. Desde mi punto de vista es una forma tendenciosa de relacionar la sociedad de bienestar con el capitalismo, pues me parece entender que la existencia del socialismo real obligó al capitalismo a esforzarse en mejorar la situación de bienestar de la sociedad en general para poder competir en el plano social, para disminuir el ansia de las masas por alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, para que garantizase servicios sociales básicos para sus hijos y para ellos mismos. Suelo decir yo acostumbro a decir que el mejor producto del socialismo ha sido precisamente la sociedad de bienestar surgida y fortalecida tras el triunfo de la URSS sobre la Alemania nazis, en el que participaron otros países como Estados Unidos y Gran Bretaña, pero con menor costo de vidas y recursos, con guerras fuera de sus fronteras, a no ser algún que otro bombardeo. Por ejemplo, el discurso de Churchill antes de la Segunda Guerra Mundial era enfermizo, visceral, y solo le faltaba aplaudir a Hitler. Hasta planteó que de Inglaterra encontrarse en una situación tal, se refería a los logros de Mussolini sobre los comunistas italianos, el peligro del comunismo. Pues él decía que de Inglaterra encontrarse en una situación tal, vería con agrado la aparición de un Hitler inglés. No hay nada más aberrante. Gracias a Dios que Hitler bombardeó Inglaterra, así para que Churchill girara en su posición. Para mí fue penoso conocer esa otra faceta que nada tiene que ver con su discurso en la contienda y durante la alianza. La elevación de la productividad de los países capitalistas ha creado la base económica
para la aplicación y ampliación de las políticas sociales que acompañan el llamado estado de bienestar. Más que ello, ha sido el consenso sobre un contrato social que humanizara el sistema de producción capitalista al punto que el obrero no fuese adversario del capitalista, sino su mejor aliado, su garante. Aunque según mi criterio la ideología es un factor poco apetecible, no dejo de reconocer su impacto en la vida social y en la toma de decisiones y rumbos de la economía. Con Hayek considero que al empleador no le debe interesar el pensamiento de sus empleados, sino su capacidad para resolver las tareas productivas, su responsabilidad laboral y para algunos puestos de trabajo, su honestidad. Por tanto, en el entramado productivo, en las relaciones laborales, es difícil tener, desde mi punto de vista, un acercamiento ideológico. Ello sería, en mi opinión, una distorsión forzosamente incluida en una relación que tiene como fin el empleo racional de los recursos y la maximización de la ganancia. Sin embargo, la aproximación ideológica y el enfrentamiento ideológico entre los dos grandes sistemas socioeconómicos que todavía coexisten, aunque en menor medida, cual dos perros rabiosos, dio como resultado un proceso social en todo el conjunto de países desarrollados, que ha llevado al bienestar de hoy, en que se puede hablar de sociedades ricas, aunque no lo sean todos sus habitantes de forma absoluta. Ha constituido una sorpresa negativa el constatar que en las sociedades capitalistas también la pertenencia a un partido político puede dar ventajas en el campo laboral y en la realización individual, que a veces se sitúan por encima de las capacidades de un individuo, que a veces se sitúan por encima de las capacidades del individuo favorecido. Esto ciertamente no lo enseña Hayek. Por tanto, esa sociedad donde se premie la capacidad y se pague a cada cual según su capacidad y según su trabajo, todavía representa una meta para la humanidad y está por construir, por tender a ella. Dice, el estado de bienestar y la sociedad socialista desarrollada han sido peldaños de esa escalera hacia la verdadera justicia social, igualdad sin igualitarismo, elevación de las masas respecto a las jerarquías sociales y el estatus social de los individuos favorecidos por su intelecto, educación y dinero. Estatus social que no ha de ser algo estático, inamovible, pero sí que corresponda con el esfuerzo y resultado y riqueza personal, tanto material como intelectual. Gracias a Dios, la sociedad sigue siendo una pirámide. Mucho mejor un cono y no invertido, aunque se haya puesto de moda decir pirámide invertida. Un cono o pirámide invertida lleva al derrumbe social por falta de base. Lleva a la destrucción de las sociedades y lleva al caos. No se puede poner los pies en el lugar de la cabeza. Y está sucediendo en nuestras sociedades. No puede ir la cola delante de la cabeza y está sucediendo en nuestras sociedades del mismo modo que en esta urbanización, en esta cooperativa de los maestros, un punto muy especial parece ser, el edificio número 1 se encuentra al final de la entrada, bajando, así,
Y sin embargo, el edificio número 3 es aparentemente es el primer edificio, junto con el 4, dice 34, por ejemplo, que sería el código postal de España. Quedaría así, 34, a la entrada, así. Pero el número 1, que sería lo más importante, incluso es el edificio más bonito, que tiene su portal, la entrada más bonita, más elegante de los 5 edificios de la urbanización. Está al final, bajando la cuesta. Así parece, bueno, aquí le dicen cuesta a las inclinaciones en el relieve. A lo mejor por eso todo cuesta tanto en Santander. Así. Y entonces, pues aquí se da esa relación invertida aparentemente, ¿no? Fue el primero que se construyó, pero se construyó más lejos de la entrada, bajando la cuesta al final de todos los edificios, y sin embargo es el edificio más importante, el edificio más bonito, mejor cuidado de la urbanización. Entonces, eso se está dando también a nivel de sociedad, y es preocupante, simplemente preocupante. ¿Por qué? Porque eso lleva al derrumbe, a la falta de respeto. Seguimos aquí. Dice, no se puede poner los pies en lugar de la cabeza. No obstante, es mucho más saludable desde el punto de vista social mantener las piernas robustas, fuertes, poderosas. Ello garantizará la salud del corazón y dará un excelente masaje a la mente, mientras esté en movimiento, ande, funcione. Esa robustez se garantiza con una sociedad que opte por la mejora de vida de los individuos, que opte por crecer en riqueza y redistribuirla de modo más equitativo, más solidario, más humano. Las sociedades necesitan de sus élites y no pueden prescindir de sus bases. Esto es importantísimo. Las sociedades necesitan de sus élites y no pueden prescindir de sus bases, tampoco de los escalones intermedios. Lo contrario llevaría al oscurantismo social, a la pérdida de referentes sociales, a la falta de respeto a la dignidad humana, al odio social y consecuentemente a la posibilidad de desarrollo de conflictos serios y en caso extremo a una conflagración. Saltar etapas en el desarrollo social puede conducir a la manifestación de irrespeto e indisciplina social, porque algunos individuos, a veces muchos, se ven situados en posiciones que les superan, sus virtudes y conceptos sociales, debido a la brusca movilidad social que no necesariamente va aparejada con la movilidad de la moral y virtudes, aunque se puede mal imitar los hábitos de una clase o de un grupo social, pero nunca la moral, los valores éticos. Ello no quiere decir que todos los individuos de una clase ostenten los mismos valores morales, porque dentro de los grupos sociales existe una amalgama social que expresa las subidas y caídas de algunas familias, pero para el observador calificado, al ojo entrenado no escapará y será allí, en sus virtudes, en sus gestos corporales y en sus principios morales, donde está el mensaje de su procedencia. Se pondrá un ejemplo para ilustrar el sentido de lo expresado, a pesar de estar escondido detrás de la propaganda y la mezcla por matrimonios de la realeza europea. La historia de cada casa real habla de los principios morales que las distinguen. No obstante, algunas esconden su pasado y su falta de clase tras el dinero.
adquirido por diversas vías, algunas no muy honestas ni decentes. Ante algunas aseveraciones hago un gesto de duda. Cuando escucho que un miembro de la Casa Real Española se va a Inglaterra y la prensa habla de lo rancia, elegante, recta y rigurosa de la educación inglesa. Por supuesto, el comportamiento de la realeza española está marcado por una historia muy vinculada a la Iglesia Católica y a la castidad castellana, que distingue a la Casa Real Española de todas las casas reales europeas, y en el mejor sentido, que siguió y superó la etapa de crueldades de las guerras visigodas y de los visigodos contra los moros.